pues cuando empiece el ciclo de la universidad. Esperábamos tener más público, pero como que estamos bastante escasos. Pero les agradezco mucho, como siempre, poquitos, pero muy valiosos. En esta ocasión tenemos con nosotros a la maestra Ana María Luisa Velasco, quien es investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social, y ella se ha dedicado desde hace mucho tiempo al estudio de la naturaleza, sobre todo en la época prehispánica, pero también en la época actual. Ella hizo su tesis de maestría, que se llamó El uso alimenticio de los recursos lacustres en la Cuenca de México, y en la actualidad está haciendo la tesis de doctorado sobre la dialéctica entre el arco, la montaña, en la región de Iztapalapa. Precisamente está participando en un seminario, en un grupo de trabajo de Iztapalapa, en el que no solamente ella, sino varios antropólogos y investigadores de otras disciplinas, arqueólogos, biólogos, etcétera, están haciendo un estudio general sobre Iztapalapa muy interesante, de lo cual ella les podrá platicar un poco. Ella se ha dedicado sobre todo a la alimentación, ha escrito varios artículos sobre el amaranto y sobre pues las aves en la época prehispánica sobre todo. Entonces, tiene una gran cantidad de artículos y de ponencias que ha presentado sobre estos temas, pero les dejo con ustedes a la doctora, a la maestra Velasco, quien va a hablar sobre sociedad y religión y en algunos pueblos de la región de Iztapalapa, Nautecuptin, los ídolos y los santos. Ya nos explicará quiénes son Nautecuptin. Así es. Buenas noches. Bueno, les voy leyendo la ponencia y al mismo tiempo van a ir pasando algunas diapositivas. Si tienen alguna duda o algo, voy a tratar de explicar algunas según me vaya yo acordando, pero si quieren que les explique alguna de ellas, con mucho gusto. La religión es histórica y presente. Ah, sí, para que vean. Sí, por mí. Para que vean mejor. La religión es histórica y polisémica. A través de ella, diferentes sociedades que han participado en la historia humana la han creado, sufrido y vivido de forma muy distinta. A través de la religión podemos apreciar en gran medida la cosmovisión de los pueblos, ya que durante gran parte de la existencia del hombre ha sido el medio por el que ha interpretado y explicado su mundo, su misión en él. Es a través del ritual que la religión se plasma como vivencia social de la cosmovisión. Las cosmovisiones además son complejas y resistentes al cambio y pueden por lo tanto integrar elementos divergentes y aún contradictorios. Yo que les voy a presentar ahora es un gran viaje por la cosmovisión en esta región. Así, en base a las palabras claves de religión, cosmovisión, ritual y sociedad, recorreremos a través del tiempo la historia de una fracción de la Cuenca de México que en otros sitios de este altiplano central, rodeado de montañas, han llevado una historia común y que hoy forman el conjunto de pueblos embullidos dentro de la gran urbe que es la Ciudad de México. Pueblos que, a pesar de haber perdido un sinnúmero de cosas, incluso su medio de vida como campesinos, aún conservan una gran unidad grupal que se refuerza no solo con una historia compartida, sino con sus creencias, tradiciones, autoidentificación en una especie de resistencia ante los embates de la modernidad. En esta exposición me referiré a algunos pueblos que han compartido en su cosmovisión la vida entre lagos y montañas. Haré hincapié en un cerro en particular que, a pesar de su poca altura,
de 2.455 metros sobre el nivel del mar, por lo que nada más se sobresale en la Ciudad de México 225 metros. Este cerro sobresale también en la historia. Esta elevación fue en el pasado prehispánico un sitio destacado, no solo en el paisaje, sino en la vida y la religión de los pueblos que le rodean. Hoy es conocido como Cerro de la Estrella. Prominencia que, por desgracia, como muchas otras en la actualidad, ha sido devastada, invadida y recluida en concreto, gracias de nuevo al villano, el imparable crecimiento urbano. En el pasado esta región formó parte de una península que sobresalía al sur del antiguo lago Salado Texcoco, que bañaba su margen noreste y norte. Al oeste y sur, su límite lo formaban el lago de agua dulce de Xochimilco, por lo que esa distinción de aguas proporcionaba a los pueblos comarcanos una gran variabilidad de minerales, plantas y animales. Parece ser que este cerro, como la Sierra de Santa Catarina y otros montes más al sur, como el de Jico o el de Tlapacoya, por nombrar algunos, fueron habitados por los primeros hombres que llegaron a la cuenca, debido a que poseyeron innumerables cuevas y abrigos rocosos, además de estar situados a lo largo de los lagos sureños que en ese momento mantenían una gran abundancia biológica. Esto transcurrió a través de un largo periodo de tiempo conocido como arqueolítico, que va cronológicamente más o menos 35.000 años a 14.000 años antes de nuestra era, con una duración aproximada de 20.000 años. 20.000 años tardó el hombre en crear ciertas culturas, ¿no? Hasta llegar hasta hace unos 7.000 años en que los hombres empezaron con los primeros experimentos agrícolas del protoneolítico, como bien se ha demostrado en los estudios arqueológicos de Tlapacoya. Las diferentes sociedades que fueron poblando esta cuenca endorreica durante milenios vivieron primeramente de la caza, pesca y recolección, y hubo un momento en que la naturaleza fue tan pródiga que cazadores y recolectores se volvieron casi sedentarios debido a que sus fuentes alimenticias y de otros recursos, aquí había grandes fuentes alimenticias y otros recursos para su sobrevivencia, y los obtuvieron todos en sus cercanías. Posteriormente, debido al conocimiento acumulado sobre su entorno natural y al sabio manejo que de él hicieron en un lapso de 2.500 años, los primeros cultivadores fueron empleando técnicas más complejas y aprovechando en mayor medida las diversas plantas que fueron domesticando, hasta que su dependencia de la agricultura se volvió importante y vital. Y así surgieron los asentamientos permanentes, y por lo tanto las primeras aldeas. Este cambio de vida se debió sobre todo a un cereal, fuente primordial de carbohidratos, el maíz, que es el principal alimento cultural, por lo que se le ha llamado superfood con otros cereales como el arroz y el trigo. La importancia del maíz en las diferentes etapas de la historia mesoamericana y aún en la andina se denota debido a la fuerte carga simbólica que presenta en las diferentes culturas históricas y actuales. Se ha calculado que el maíz se domesticó hace 5.000 años antes de Cristo y fue debido a su relativamente fácil respuesta, entre otras plantas, a su adaptación a las necesidades humanas, por lo que se convirtió en el sustento primordial. Esta interrelación milenaria hombre-planta de maíz se transmitió a los mitos de creación, en donde el hombre reconoce que está hecho de maíz, como sucede en los mayas, o que es el hálito de los dioses que los dioses transmiten al hombre para que le dé fuerza, como cuenta el mito náhuatl. En el Cerro de la Estrella se han encontrado Teocitle, que es el ancestro del maíz. Culhuacán y los Nautecuti. Haciendo una apretada síntesis de las diferentes versiones de la historia del lugar, entre ellas la relación de la genealogía de los señores que han señoreado esta tierra, de autor anónimo, el memorial breve de Chimalpan, las obras históricas de Xochitl y el Códice de Xolotl, entre otras, refieren que Culhuacán fue fundado en 670 después de Cristo, o el año 10 Tochtli, según la medida del tiempo prehispánico, y fue fundado en medio del agua.
por los Chimeca Culhuaques según Chimalpain, y de acuerdo a Xtlilxóchitl fue fundado por gente que venía de Tola. El nombre de Culhuacán es polisémico, puede significar varias cosas, entre ellas lugar torcido, lugar de los Culhua o lugar de los ancestros. Para el periodo del posclásico temprano, formó parte de una confederación de señoríos uniéndose con los dos Teutlatlatocayo, Tolan a la izquierda y Otompan a la derecha. Y posteriormente, en 1047 después de Cristo, después de la caída de Tula, con Cuautinchan y Azcapotzalco. Tlatocayome, típicamente suyuanas, como lo han nombrado López Austin y López Luján, a esta confederación de 3 capitales. Gran parte de la importancia de Culhuacán radica en que, como heredera de la cultura tolteca, la transmitió a otros grupos o tribus de proveniencia norteña, los chichimecas. Muchos de ellos, como en el caso de Xolotl y su grupo, cazadores recolectores que se fueron asentando en el territorio, tal es el caso igualmente desde los mexica, que legitimizaron su herencia tolteca a través de sus ancestros culhuas, ya que los culhuas eran considerados los más nobles y los más cultos. Por ende, los mexicas con ese pretexto tuvieron el derecho de heredar las posesiones del antiguo imperio tolteca. En esa imagen se puede, que es el códice Xolotl, donde hay una curvita, una redondita, están unos personajes que tienen unas plantitas en la cabeza, son tules, que quiere decir que llegaron de Tula. Este lugar asimismo ha sido considerado como un reflejo de la antigua Hueyculhuacan, conocida también como Chicomosto, de donde según el mito fue el lugar de origen de varios grupos étnicos o tribus que se asentaron en gran parte del Altiplano Central. Culhuacán fue entre todos los pueblos de la región estudiada el más importante en la historia regional. Los otros lugares son Iztapalapa, Mexicalcingo, Huitzilopochtli o Churubusco. Los gobernantes de estas poblaciones junto con Culhuacán formaron para el periodo en que los mexicas dominaron la región y seguramente por presión de ellos, una confederación denominada Nautecutin, que podíamos traducir como 4 señores, que a diferencia de las confederaciones pasadas de Culhuacán, que fueron tripartitas, aquí el cambio importante fue a la que se aliaron los 4 Altepemi, formando esa coalición. Los Nautecutin, que como bien dice su nombre, fue una liga de 4 señoríos representados por 4 ciudades o altepemi, que en ese entonces, antes del siglo XVI, dependían de la gran ciudad de Tenochtitlan, que era la que llevaba la hegemonía en la región. Es probable que una de las razones de formar estas coaliciones entre distintas capitales es que al volverse estables, sin competir u hostilizar entre ellas, se convierten en generadoras de una transformación sociocultural, creando incluso innovaciones y dispersión de tradiciones, sobre todo ideológicas y artísticas, como sucede en la notoria evidencia arqueológica de las tradiciones cerámicas o en la instrumentación de nuevas tecnologías para la producción agrícola o la intensificación del comercio y la edificación de obras monumentales. Por ejemplo, la importancia de Culhuacán y su influencia político-cultural desde el punto de vista arqueológico se evidencia en la cerámica, pues esta ciudad se debe su distribución por toda la cuenca, sobre todo en el sur, de un estilo de cerámica denominada Azteca I, que incluso puede ser una variante del estilo coyotlatenco según el arqueólogo Jesús Sánchez, que trabaja en la zona. Su repercusión radica en que esta cerámica tipifica el periodo azteca temprano en la región, aunque en este momento los aztecas o mexicas ni siquiera ya habían llegado, en todo caso eran unos advenedizos, pero sin embargo Culhuacán se le ha puesto todos esos periodos azteca 1, azteca 2, azteca 3, azteca 4, que realmente es el mexica. Otra forma de evidenciar la proyección de Culhuacán y su importancia en la región es que tanto desde la información arqueológica como las fuentes escritas y los códices
El emblemático y simbólico cerro, en cuyas faldas florecieron estos Nautecuti, tuvo otras denominaciones asociadas a la historia, la religión, los mitos y el poder. Al Cerro de la Estrella se lo nombró Huizachtepetl, Culuatepetl e incluso Mixcoatepetl. Todo esto dependiendo de la época a la que se acuda y de los grupos que a su vera se asentaron. Las primeras informaciones de códices y fuentes datan del Epiclásico, aunque hay información arqueológica que va más atrás del tiempo. Entre los primeros asentamientos en el Cerro de la Estrella, de acuerdo a mi maestro Jiménez Moreno, datan de la primera oleada de grupos chichimecas que llegaron a la cuenca. Según el mito, venía con ellos como guía Mixcoatl, quien fundó su ciudad en este Altozano. Mixcoatl, desde el punto de vista religioso, como Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y como Quetzalcóatl, tienen sus avatares de hombres y dioses, y llegan a ser héroes, guías y númenes de diferentes etnias y grupos lingüísticos. Mixcoatl, junto con su contraparte femenina Iztapalapa, fueron las deidades chichimecas por excelencia. A este numen se le atribuye el haber hecho los primeros fuegos, y este cerro fue el lugar escogido entre los muchos que abundan en esta cuenca para la celebración de una muy importante ceremonia de los grupos prehispánicos, el Fuego Nuevo, que en el caso de los nahuas de la Cuenca de México era cada 52 años. Les voy a explicar un poco ese glifo del Códice Telleriano Remensis. Es el cerro que quiere decir Huizachtepetl. Se fijan, de este lado sale una plantita que es un huizache. Está la pirámide que aún se conserva en la cima del cerro, que tiene un símbolo del agua en la parte de arriba, porque también se hacían ceremonias al agua, y está en la base del cerro la ceremonia del Fuego Nuevo simbolizada. ¿Es casualidad que Mixcoatl escogiera este cerro para fundar su primer asentamiento en la cuenca? Seguramente no. Este monte al parecer fue de gran importancia desde mucho antes. Los teotihuacanos, por ejemplo, tuvieron allí significantes templos. Uno de ellos muy grande que se descubrió hace como 3 años, en la parte norte del cerro, en donde ahora, otra casualidad, se celebra la Pasión de Cristo en Semana Santa por los pobladores de Iztapalapa. Volviendo a la historia del dios guía Mixcoatl, dice el mito que fue muerto por su hermano que ansiaba el poder. En este cerro el hijo de Mixcoatl, Quetzalcóatl, para honrarlo, le hizo un templo. Por eso el cerro en algunos poemas es conocido como Mixcoatepetl. Suponemos que cercano a este tiempo, entre la llegada de los primeros culuas y el deterioro de la cultura teotihuacana, se construyó la pirámide que aún existe en la cumbre y que sus distintas etapas, entre 4 o 5, muestran la historia del templo al ser utilizado por diferentes grupos que habitaron la cuenca para efectuar un sinnúmero de ceremonias. Y es que este cerro, a pesar de ser poco alto, desde su cumbre se domina casi toda la panorámica de la Cuenca de México. Yo a continuación viene una serie de fotos que tomé desde la pirámide que está en el cerro, y era un día poco claro, con mucha humedad, pero sin embargo se puede ver hasta lo lejos, ¿no? Entonces son varias a los distintos puntos cardinales. De esta panorámica, la gente que vivía cerca de Tepeyaca, Capotzalco o de de Tacubaya, de Mixcoac, de Coyoacán, o en las veras de los lagos de Xochimilco y Texcoco, lograba mirar el cerro. Era realmente un punto conspicuo muy cercano a Tenochtitlan, por lo que si se trataba de la ceremonia del Fuego Nuevo, todos en medio de la penumbra podían ver el renacer del fuego que se encendía al pasar las 7 cabrillas en el cenit. Así, los pobladores de la cuenca podían descansar tranquilos al saber, por esta llamarada, que el mundo no desaparecería y el curso del sol no se detendría, ya que el pueblo hegemónico, los mexicas, en ese momento aún tenían el favor de los dioses para señorear sobre todo el mundo.
Una de las características de los 4 poblados que comprendieron los Nautecutin fue que estaban enclavados en la ribera de los lagos y dentro del lago. Esto último se lograba por medio de las chinampas y en plataformas residenciales. En Mexicalcingo, esto se ha comprobado recientemente. Hay autores como el arqueólogo Ávila que considera que la unión de estos 4 señores es más antigua, aún antes del dominio tepaneca. Él opina que estos señoríos funcionaban como una coalición de ascendencia tolteca. Sin embargo, nosotros consideramos que esto no fue siempre factible. Basta recordar la huida de los mexicas de Culhuacán, que al ser perseguidos por los culhuas, después de que los primeros sacrificaron a la hija del señor de Culhuacán, a Chitome, los mexicas tuvieron que huir y refugiarse en los pantanos que rodeaban Mexicalcingo, como bien se narra en el Códice Obán. El Códice Obán dice así: así desechados se pasaron a Catzintlan de Mexicalcingo, pasando con trabajo entre el espeso de los carrizales y fangos de los espadañales, pues eran aseteados de cerca. Allí los mexicas se instalaron un tiempo con anuencia de Mexicalcingo, que no se alió a los culhuaques. Sin embargo, a pesar de que los culhuaques no querían a los mexicas, debido a su fama de belicosos y bárbaros, estos lo respetaron a diferencia de otros pueblos con los que pelearon, debido a que su sangre se mezcló con los de las mujeres culhuas, y porque el prestigio y la unión del linaje tolteca de Culhuacán hizo que los mexicas consideraran siempre a esta ciudad, los Altepemes de Mexicalcingo, Iztapalapa y Huitzilopochtli, como una confederación fiel a Tenochtitlan, ya que también eran sus parientes. Los Pipiltin mexica se consideraron portadores del noble linaje culhua, debido a que Acamaxpixtli, su primer señor, fue tanto Tenochca como culhua. A partir de este momento, todos los tlatoque mexicas, sin excepción, llevarían el título de culhua tecuhtli, para que no hubiera ninguna duda sobre su origen y derechos territoriales. La misma ciudad de Tenochtitlan fue fundada sobre la semilla corazón de un noble culhua sacrificado llamado Chichilcuahuitl, Águila Roja, que constituyó el fundamento o pilar de su ciudad. También en el Códice Obán se refiere: lo metieron dentro de su altar como sirviéndole de corazón, lo cual funcionó simbólicamente también como vínculo con la estirpe tolteca que proviene desde Tula a través de Culhuacán. Los mexicas, para mantener el control y llegar a ser el pueblo hegemónico que la historia conoce como los culhuas, continuaron con la antigua tradición también de establecer alianzas triples o Excan-Tlahtolaya. Sin embargo, a diferencia de los señoríos que les antecedieron, fundaron o tal vez retomaron este sistema cuádruple de señoríos al tener bajo su custodia a los Nautecutin, pues su liga y dominio a estos les dio un nuevo orden, un nuevo desarrollo y sobre todo el predominio estratégico sobre los pueblos sureños asentados en los lagos australes. Esto se logró plenamente durante el reinado de Izcóatl, en 1424 más o menos, quien colocó al mando de estas 4 ciudades a los Pipiltin, pertenecientes a la dinastía Tenochca, y cuya coalición con sus parientes garantizaban en esta parte de la cuenca una estabilidad política y una transformación económico-social. Iztapalapa, a partir de esta época, y no Culhuacán, tuvo la posición política más relevante entre los Nautecutin y el resto de los Altepeme y Chinampaneca, ya que el mismo Xcoatl creó en este lugar su propia dinastía, no solo de linaje culhua, sino también mexica, al designar a su hijo Cuitláhuac I como gobernante de Iztapalapa, y el prestigio fue tal que luego Cuitláhuac II, o el Mozo, sustituyó entre todos los señores mexicas a Motecuzomatzin Xocoyote como Huitlatuani Tenochca, al morir asesinado de una pedrada cuando era prisionero de los españoles.
Por desgracia, luego Cuitláhuac II murió de viruela a los pocos meses. La situación, pero a él se le debe el triunfo de la Noche Triste, por ejemplo. La foto anterior hay sí. dos manchitas blancas. La de la izquierda en la isla es Tlatelolco. ¿Acá? En la isla de los... Ah, sí, sí. Sí, una es el templo mayor, la que es más grande, y la chiquita es en la parte de Tlatelolco. Y hasta allá, en esa peninsulita que sale en medio del lago, es la península de Iztapalapa, allá del lado izquierdo. Ahí yo creo que el que hizo eso exageró con las calzadas, porque suponía que eran 3 nada más, ¿no? Y aquí le puso un chorro de calzadas, pero realmente, por ejemplo, debe estar la de Tacuba, la que va a la villa y la que iba a Iztapalapa y que se dividía para ir a Coyoacán también. Pero bueno, pues esa es parte de que hay que leer las fuentes con más cuidado, ¿no? Ay, ya se me olvidó dónde sí, bueno, ese ya fue también otra adenda. El arqueólogo Ávila apunta que en los siglos XV y XVI, un párrafo antes. ¿Párrafo antes? La situación geográfica. La situación geográfica de los Nautecutin era totalmente estratégica, pues se situaban en el estrecho paso que dividió los lagos meridionales con el gran lago de Texcoco, en donde la ciudad de Tenochtitlan se ubicaba casi al frente de esta angostura. Mientras Mexicalcingo, Iztapalapa y Culhuacán estaban asentadas, como se ve en este lado, y Huitzilopochtli estaba en el otro lado. Son los 3 cuadros grandes, uno es Iztapalapa, el que sigue es Mexicalcingo y abajo Culhuacán. Y de este lado otro cuadro, que dice Coyoacán, se supone que es Churubusco o Huitzilopochtli. Entonces esta situación estratégica era muy importante porque ahí controlaban el paso acuático del sur al norte, además de que vigilaban toda la parte sur y la regulación de las aguas a través de los diques, calzadas, albarradones y compuertas construidas bajo la égida del Tlatocayote mexica. Ávila apunta que en los siglos XV y XVI constituyen el periodo de mayor auge en la ocupación de las chinampas, porque el espacio lacustre estuvo en su máxima extensión. Y esto se debe a, como hace años Palerm y Wolf señalaron, a la construcción de obras hidráulicas de gran envergadura que implicaron el control y regulación de los niveles del lago, la calidad del agua y la salinidad, con lo cual se crearon las condiciones óptimas para que los lagos sureños fuesen más estables y equilibrados en sus aguas. Los mexicas, sucesores del conocimiento de otros pueblos y de su misma tradición lacustre, ya con la autoridad necesaria sobre los pueblos de la cuenca y la capacidad técnica precisa, así como el control social capaz de organizar el trabajo, contribuyeron con su ingenio a la perfección del sistema, que culminó con el dominio de este espacio lacustre, regulando los niveles de los lagos y con ello logrando el crecimiento y mantenimiento a gran escala de las chinampas, que ya no se inundaban o se secaban. Este gran sistema agrícola, como todos sabemos, por su notable nivel productivo, contribuyó a la creación de una copiosa cantidad de alimentos y el crecimiento de Tenochtitlan. A nivel religioso, en el caso de los Nautecutin y de otros pueblos chinamperos, sus númenes tenían que ver con las diversas actividades relacionadas con lo que el agua produce, los Atlac. Por eso a los hombres dedicados a esto se les conocía así, hombres del agua. En sus diferentes calpulis, sus dioses o calpulteteo eran variados, dependiendo de la parte del medio natural, del origen del grupo, del tipo de trabajo al que cada numen estuviera adscrito. Por ejemplo, Mixcoatl y Cihuacóatl eran deidades de Culhuacán y Xochimilco. Cinteo también lo fue de Culhuacán. Tezcatlipoca o Napatecutli de Chalco.
Opochtli, Atláhuac y Amimit de Cuitláhuac. En ese mapa, tomando en cuenta los otros que tomé que son del mapa de Uppsala, con ayuda de mi hijo que sabe mucho más de computación, le pusimos todos los distintos dioses relacionados con el agua. Están allí varios númenes que conforman parte de este complejo religioso de Tlaloc Chalchiutlicue, y como se acaba de mencionar, estaban asociados a las actividades y obtención de los recursos de los lagos. Entonces, no sé, por ejemplo, hay una deidad ahí que están, aquí el que está más abajo es Opochtli, que es el dios de los pescadores y que les dio las herramientas a los pescadores para pescar y usar sus canoas. Luego está, arriba la diosa del lago Chalchiutlicue, y de los dos lados, dentro del lago, uno es el dios de la cacería, con flechas, y el otro es el dios del agua. Abajo está, abajo de la pirámide, el cerro de la estrella, está Mixcoatl, y el que está ahí como negrito en el parte del agua es el dios de las Napantecutli, que era el dios del tule y de las juncias y todo eso. Bueno, Tlaloc, Chalchiutlicue, todos eran dioses lacustres, pero también hay que mencionar que Mixcoatl, Tezcatlipoca y Tlaloc también eran dioses de las montañas. Luego, bajo la nueva religión proveniente del viejo mundo, con el cristianismo, estos númenes fueron transmutados por santos diversos como Santa Bárbara, San Pablo el Ermitaño, la Santísima Trinidad o San Lorenzo, por nombrar algunos, y como detallaremos más adelante. A los Nautecutin se les impusieron los santos tutelares de los 4 evangelistas, posiblemente como una alegoría a la firme unión que tuvieron antes de la conquista, y que en el catolicismo estos son considerados tetramorfos, o sea, como 4 símbolos de un fuerte significado teológico y que sirvió en los albores de la época colonial para mantener su relación tributaria de mano de obra con la nueva Ciudad de México. Lo que pudo pervivir en la antigua religión prehispánica después de la labor misionera católica y bajo la vigilancia de la corona española fueron las creencias y rituales relacionados con la vida cotidiana y la naturaleza, sobre todo en lo referente a la agricultura y la fecundidad. La antigua ideología proveniente de las creencias relacionadas a la religión oficial mexica, de la nobleza y de los altos sacerdotes, la religión de Estado, fue sustituida por la nueva religión que profesaban los misioneros franciscanos y el gobierno novohispano, que al poco tiempo se incrementó y se contradijo en varios aspectos religiosos y teológicos, lo que debió confundir más aún a los indígenas. Y esto fue por el advenimiento de las catequesis dominica y agustina, por lo que se creó toda una miscelánea de creencias sobrepuestas, reinterpretadas y resimbolizadas, que fueron conformando la nueva religiosidad indígena, en donde el entorno tanto natural como sobrenatural siguió teniendo un papel preponderante, pero que se acondicionó a la visión religiosa y social de la nueva organización hispana. Así, surge una religión sincrética en donde subyace una relación de poderes que se enfrascan en una lucha constante, las creencias indígenas que no pierden el contacto con el mundo que les rodea y la religión del clero español. Es toda una amalgama o conjunción con lo pagano y con lo cristiano. Así se va gestando desde inicios de la colonia la religión indígena y mestiza, desde su propia perspectiva interpretativa, enfrentándose a veces, negociando otras o efectuando continuos acomodos con la Iglesia oficial. El sincretismo surge en la Nueva España como una síntesis, pero nueva, siendo el resultado de una interacción dialéctica de los dos sistemas en contacto. Como opina Luis Maldonado, la creencia o el rito de uno de ellos es reinterpretado por el otro, o los dos se reinterpretan recíprocamente. En la zona estudiada
Se crean nuevas administraciones políticas y religiosas. Algunos pueblos intentan congregarse por parte de los españoles para así facilitar mejor la instrucción religiosa y la recolección tributaria. A pesar de que los Nautecutin fueron dados por Cortés a la Ciudad de México para sus propios, junto con Cuitláhuac y Mixquic, al poco tiempo son convertidos en encomiendas. Culhuacán fue otorgada alrededor de 1525 a Cristóbal de Oñate, que se conservó por más de 40 años y luego pasó a sus herederos. Es hasta 1659 que pasa a ser parte de la corona. Huitzilopochtli fue encomendada a Vázquez de Tapia y aún para 1688 funcionaba como encomienda privada. Iztapalapa fue pugnada ante la corona por la Ciudad de México, ya que ésta se consideraba su poseedora, debido a la otorgación de propios que había hecho Cortés. La ciudad era el encomendero corporativo de la comunidad, pues esta utilizaba la mano de obra de Iztapalapa, recibía sus tributos, designaba y pagaba el salario del clérigo también, y sin embargo en 1582 también pasó a ser parte de la corona. Mexicalcingo fue corregimiento bajo la segunda audiencia, así en 1530 era parte de la corona. Este poblado, junto con San Mateo, Huitzilopochtli y San Lucas Iztapalapa, en un principio tuvieron la instrucción religiosa por parte de los franciscanos, mientras que Culhuacán se construyó por parte de los agustinos el convento de San Juan Evangelista. En 1770 los franciscanos fueron separados del clero secular en esta zona, lo cual implica una forma muy diferente a como el clero secular daba la catequesis distinta a la regular, y eso también confundió a la población indígena. Durante el periodo colonial, los pobladores de nuestra región siguieron explotando sus recursos tradicionales, pues cerros y lagos siguieron proveyendo con sus múltiples recursos de las ciudades aledañas, sobre todo en la Ciudad de México. Unas veces con sus tributos o como asalariados, como sucedió con un nuevo modo de explotación del salitre que fue utilizado para la fabricación de pólvora. Los recursos lacustres continuaron su importante papel en la alimentación colonial de la cuenca, así como también fue abastecedor de pastos para el ganado y también de piedra para la construcción, ya que la zona cuenta aún con diferentes tipos de canteras, tanto en el Cerro de la Estrella como en la Sierra de Santa Catarina. Hoy es famoso en el paisaje de la región la silueta devastada del Cerro de Tezonco o Yaguariuqui, que es el que está hasta el fondo, más chiquito, así como el del gran agujero del Peñón del Marqués o Peñón Viejo, debido a que fueron excesivamente explotados, al proporcionar gran cantidad de tezontle a las necesidades constructivas de la ciudad. La religiosidad de los pueblos. Así como durante la época prehispánica, los dioses patronos de los pueblos en su mayoría fueron relacionados a los lagos, cerros y a las actividades productivas de los habitantes de la zona. En la época colonial y aún en la actualidad, muchas de las imágenes de santos, vírgenes y cristos tienen cierta afinidad y correspondencias al medio ambiente, a las actividades y a las tradiciones de las poblaciones. Es como si la iconografía de las imágenes religiosas impuestas por los evangelizadores en contextos indígenas hubiera sido leída desde otros parámetros culturales, dando lugar a una interpretación india de dichas imágenes. Se puede decir que existe una especie de forcejeo de creencias que se manifiesta, como opina Grushinsky, en una guerra de las imágenes, las de los antiguos dioses y los del nuevo santoral. Ambos grupos fueron y son considerados como personajes o seres dinámicos que están presentes en su cobertura. La que antes fue de piedra, de madera, Isoali, o como Ixiptla, que eran los personajes que iban a ser sacrificados, y que a partir de la colonia sus cuerpos fueron de madera, pasta de caña o resina. La diferencia en las creencias
es que mientras los santos son considerados por la Iglesia intermediarios del hombre ante Dios, entre los indígenas y mestizos han sido percibidos como divinidades separadas, dependientes de Dios, pero con sus propios poderes, sutilezas teológicas entre la dulia o veneración ante la latría o adoración, que son incomprensibles para quienes practican la religiosidad del pueblo. Así, a decir de Rubial, el culto a los santos constituye una rica veta de posibilidades de sustitución de los antiguos dioses. El politeísmo pagano encontró su sucesor en el santo cristiano. Ante esta realidad, a pesar de la cercanía de la Ciudad de México y también de que los Nautecuti tuvieron un convento religioso como el de Churubusco o también en Culhuacán, y de que algunas iglesias se volvieron después parroquias, la otra historia predominó, la que está más alejada del púlpito. La gente creó su propia religiosidad que funcionaba ante el embate de la lucha diaria para ganarse el pan, así como los diversos problemas cotidianos que urgen de soluciones inmediatas. Antes, de alguna manera, se solucionaba con ayuda de los antiguos dioses, y luego sus funciones recayeron en los nuevos santos, y como con los anteriores, el santo es el personaje central en la vida del barrio o de la comunidad. En esta nueva religiosidad, los santos no tienen una gran distinción. Todos son genéricamente referidos como santos o santas. En el caso de los personajes femeninos, casi todos son llamadas vírgenes. Yo he encontrado que, por ejemplo, en la Magdalena, pues sabemos que la Magdalena había sido prostituta. En muchos lugares, en el pueblo de la Magdalena de la Jusco, en la Magdalena en Iztapalapa, le dicen virgen también a la Magdalena. En el caso de Ramiro Gómez Arzápalo, opina que evidentemente esto no proviene de la enseñanza clerical, que insiste en los niveles de veneración con las referencias a la latría, dulía e hiperdulía. Más bien responde a una incorporación local que estos pueblos han hecho de sus imágenes a su contexto cultural, resignificándolas, conservando una coherencia con la tradición religiosa ancestral y conviviendo en mayor o menor medida con la religión oficial. La diferencia solo es notable cuando se trata del santo más venerado de la región y que muchas veces merece un santuario, como sucede con la Virgen de Guadalupe o con el Señor de Chalma. Pero hay santos locales que también destacan. En nuestra región están los santos patronos de los pueblos y de sus múltiples barrios a los que se les festeja en su día a través de una organización social de grandes redes de solidaridad y reciprocidad, conocidas primero como cofradías, luego sistemas de cargos, mayordomías y últimamente como sociedades. Entre este gran grupo de santos destacan dos Cristos yacentes o santos en tierra, considerados muy milagrosos: el Señor de la Cuevita o San Salvador en Iztapalapa y el Señor del Calvario o también San Salvador en Culhuacán. Imágenes muy parecidas en las que destaca su notorio color oscuro y sobre todo el haberse aparecido en cuevas. Cristos que de cierta manera compiten para obtener la veneración en la zona. Hispanoamérica, opina Grushinsky, es la tierra de los sincretismos, en donde destaca, como hemos visto, la función que cumplieron las imágenes cristianas en el proceso evangelizador. Lo que no mencionamos es que los mismos sacerdotes fomentaron este culto. Después de arduos encuentros y discusiones, entre ellas debido a la marcada vocación idolátrica de los indígenas. Sin embargo, en el primer concilio mexicano, los mismos sacerdotes favorecieron el culto a los santos, los patronos de las iglesias y de los pueblos, así como el culto a la Virgen en sus diversas vocaciones. Por eso, hemos insistido en que el espacio saturado de ídolos fue sustituido por el nuevo espacio de los santos.
Los pueblos indígenas reaccionaron ante las imágenes mediante incesantes maniobras de apropiación individual unas veces y otras colectivas. Esto se hace evidente en Iztapalapa, en que algunos santos epónimos de los barrios se les asoció con parte de los recursos naturales a los antiguos oficios y a los antiguos oficios de los habitantes de la región. Algunas de estas manifestaciones se han dado en algunos barrios de esta población. En el barrio de San Pedro, este santo no solo funge, como lo conocemos en la hagiografía, como patrón de los pescadores, sino que también se le asocia a la lluvia, pues como dijo un informante, es el que da agua, es el que abre las llaves del cielo. Otro barrio es el de San Pablo el Ermitaño, que en Iztapalapa se funde con Pablo el Simple, el cual según el santoral era conocido por ser el que teje y desteje cestos. Y se le confunde también o se le asocia con San Antonio Abad. En esta zona los lagos eran prolíficos en todo tipo de tules y juncias que se utilizaron en cestería y en la creación de petates y asientos equipales. Por otro lado, en la región es notoria la producción de sal y de salitre, por lo cual creemos que esto influyó en la elección de Santa Bárbara, la mártir de Heliópolis, como patrona de otro barrio. A esta santa se le agrupa con Santa Catalina de Alejandría, que es la patrona de los albañiles y canteros, de los juegos pirotécnicos, la pólvora y los salitreros. La Virgen del Carmen no tiene barrio, pero hay una gran devoción hacia ella en su fiesta el 16 de julio. Allí acuden todos los dos medios pueblos de Iztapalapa en su festividad. Los medios pueblos nada más se unen en tres festividades, en la de la clásica de la Pasión, en la de San Lucas y en esta de la Virgen del Carmen, ahí también cuando van a la villa. Entonces, pero además a la Virgen del Carmen, no nada más la consideran milagrosa por lo del escapulario por ella difundida, sino que también la consideran la Virgen de los cazadores y tiradores de patos. En el caso de los dos Cristos más venerados de la región, no es casual que hayan aparecido en cuevas y que sean imágenes de Cristo, ya que los agustinos, como dijimos, promovieron desde su llegada a la Nueva España su culto, que de acuerdo a Grushinsky, los agustinos dieron un nuevo significado a los sitios al propagar los milagros del crucifijo. Esto también sucedió en Chalma. Como ya mencionamos, esta orden mendicante fue encargada de suministrar la doctrina cristiana en Culhuacán, donde construyó un convento muy cerca de la cueva donde se cree apareció el Señor del Calvario, por lo que se puede pensar que ellos participaron ideológicamente en su aparición. Luego, la gente de Culhuacán reinterpretó esta imagen con su fundamento simiente prehispánica, introduciéndola en la nueva religión. Su origen, según cuenta la tradición oral, se debe a que unos canteros que recorrían en sus andazas el Cerro de la Estrella vieron un gran resplandor que salía de una de las tantas cuevas que tiene este cerro, como más de 100 más o menos. Cuando penetraron en ella encontraron al Cristo yacente, al cual luego de varios años le construyeron su santuario. A esta imagen se le venera varias veces al año, pero su fiesta principal es durante toda la semana en que cae Corpus Christi, ya que los 11 barrios que conforman el pueblo de Culhuacán quieren festejarle al por mayor. Por esto, en honor al santo, se le han creado una serie de alianzas, compadrazgos, deberes y rivalidades entre todos los barrios, ya que cada uno quiere venerarlo lo mejor posible. Esta red de sistema de cargos ha creado a su vez un sistema social complejo alrededor de la imagen, a la que consideran su santo patrón, a pesar del que impusieron los españoles, que fue San Juan Evangelista. Gran parte de la vida de toda la población gira alrededor de sus festejos. Por ejemplo, no debe y nunca falta a la fiesta de ningún barrio. Siempre debe estar presente en las diferentes festividades patronales
y debe oír misa en el barrio que visita. Es así que si va uno a Culhuacán, a veces el tránsito se congestiona, ya que constantemente hay procesiones que llevan la Santa Imagen por todo el territorio culhuacano. El Señor de la Cuevita es un caso similar, solo que la imagen original ya no sale de su santuario. Esta imagen tiene una gran interrelación con el Señor de Tepalcingo, poblado del estado de Morelos, región que también tiene gran influencia agustina y también donde se influye mucho el Cristo de... ¿a dónde fuimos, Yolotzin? Bueno, el Cristo del Estado de México, está cerca de Malinalco. Chalma, sí. Todos ellos están encadenados, todos estos Cristos, de una manera increíble, ¿no? Bueno, respecto a este culto, que es la apuesta de evangelización cristocéntrica agustina, dejó honda huella en estos pueblos que hasta la fecha, como en el caso de Morelos, venera a gran cantidad de Cristos, cada uno con sus atributos y fecha de fiesta propia. Estos santos y otros barrios y pueblos dan lugar a que bajo su culto haya una alianza entre los fieles, lo que posibilita una gran cohesión e identificación entre ellos, su patrono, el lugar en el que habitan y su entorno. Las dos apariciones de los Cristos yacentes en cuevas me llevan a plantear ciertas hipótesis aventuradas posiblemente de ciertos antecedentes prehispánicos relacionados a las cuevas y que les sirven de articulación para esta posible resignificación religiosa. No las precisaré completamente, pues aún falta más reflexión al respecto. Sin embargo, a grandes rasgos, no debe perderse de vista que la importancia del Cerro de la Estrella ha permanecido en el imaginario colectivo de los pueblos de la región. Su peso luminoso se ha mantenido por siglos y ha influido en su religiosidad actual. Este cerro ha sido un sitio de culto en continua reelaboración, por lo que la misma sociedad le atribuye su carácter sagrado, lo que se demuestra porque en su vera se han construido santuarios para integrarlos al catolicismo. En él y en sus poblaciones adyacentes se hacen procesiones y representaciones religiosas, como la Pasión de Cristo, pero que no solamente se hace en Iztapalapa, sino la hacen otras en el mismo cerro. El templo prehispánico de la cumbre se reutiliza para efectuar diversos fuegos nuevos por distintos grupos corporativos y en sus cuevas se han reelaborado distintos rituales de paso, de curación y adivinatorios. Conclusiones. En estos antiguos pueblos campesinos de la región, como en otras partes de Mesoamérica, las imágenes de los santos no se asimilaron al modo en que el clero creyó imponerlas, pues estuvieron y continúan cargados de significados, roles y funciones específicas que les dan los fieles, lo cual los separa de la concepción cristiana católica oficial. Sus deidades fueron reinterpretadas al modo de su propia cosmovisión como entidades sobrenaturales, cuyas funciones específicas corresponden a las necesidades históricas concretas de los hombres que les rinden culto y que aún en muchos casos pueden corresponder a la concepción mesoamericana. Santos, Cristos y vírgenes son una adaptación ya reformulados que se relacionan a su antiguo medio natural, a las antiguas costumbres y formas de vida. Bajo su culto se crea entre los barrios y pueblos una complicada organización social, ya que hombres e imágenes mantienen y renuevan amistades y parentescos, los cuales ya llevan varios siglos y que integran toda una dinámica social que han observado la mayoría de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Estas poblaciones, a pesar de formar parte de esta gran urbe, mantienen una gran vitalidad cultural reconocible a partir de la celebración de sus propios propios ciclos festivos que aún evocan en su memoria histórica, así como otros rasgos significativos que dan lugar a la reproducción de la sociedad. Ha sido toda una dinámica en que hay conversión y ruptura, pero también continuidad, fidelidad a una identidad, a una tradición que es transmisión y comunión con sus orígenes. La religiosidad popular
Es una práctica social donde convergen tradiciones diferentes y que se expresan en manifestaciones rituales con identidad propia. Por eso es importante analizar detalladamente cada una, pues nunca son iguales. Como hemos visto, hubo una imposición por la fuerza de una nueva religión. Esta imposición se ha mantenido y tamizado a lo largo de la historia, en donde si bien la Iglesia es la que detenta el poder, la decisión y respuesta social de cómo llevar sus formas religiosas sigue siendo de estas poblaciones que bajo un proceso social las vive, las selecciona y las reinterpreta. Gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Sí, por allá atrás, una mano. Hola, buenas noches. Desde luego que Tenochtitlan finalmente es el punto de mayor desarrollo a la llegada de los españoles, y desde luego también que, bueno, están ahí, aunque estén abajo del cemento, los grandes templos y todo esto. En toda esta región, independientemente de la región que usted acaba de hablar, está la de Cerro de la Estrella, la pirámide hasta arriba, pero hay algunos otros vestigios de ese tipo, quizá enterrados, pero que se pueda, porque parece ser que hay un gran desarrollo religioso en toda esta zona de Iztapalapa, pero que no tenemos esas muestras de ese tipo de una pirámide. No, sí. Hay todo un ciclo prehispánico de un paisaje ritual. La villa, el cerro que hay en la universidad, se llama, no me acuerdo, el Zacatepetl, se llama Zacatepetl, el cerro del Judío, que su nombre era Mazatepetl, y otros cerros arriba tienen vestigios prehispánicos, algunos de templos. Hay un cerro muy importante que está cerca de Texcoco, que es el cerro del dios de la lluvia, donde se llevaban niños a sacrificar hasta allá arriba para pedir lluvia, y todavía desde la foto aérea se ve toda la parte que era la plaza donde estaba el templo donde se hacían los sacrificios. Todavía gran parte de la ciudad, del Valle de México, hay muchos vestigios arqueológicos. Lo que pasa es que ya no se avisa cuando los encuentran o como dice usted, están ya bajo el cemento, ¿no? A mí cuando empecé trabajando en Iztapalapa todavía había restos de algunos vestigios de algunos templos y la gente avanza sobre ellos. Por ejemplo, donde se hace la de la Pasión, hay una parte que hace muchos años excavó Manfred Reinhold, en los 70s, un sitio teotihuacano que está al aire, se ve, pero ya están casi las casas sobre él, ¿no? A pesar de que es un sitio restringido, que tiene una legislación y todo, pues la gente ve como invade. Y es un caso clásico. Iztapalapa ha sido un lugar, la delegación, que ha sido invadida terriblemente y ahora tiene todos los problemas de que padecen de agua, cuando uno ve que había cantidades de fuentes ¿cómo se llama?, de yacimientos de agua y muchísima cantidad, ¿no? Pero toda esa agua fue absorbida para la Ciudad de México y ahora pues ellos son los que padecen todo esto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues muchas gracias y todos los esperamos el próximo miércoles, ¿no?